Amén. Amén. Dios bendiga su palabra y nos dirija y podamos entender y aprender hoy algo más. Llegamos al final de la carta y vamos a leer, por favor, el capítulo 3, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Espero que todos tengan ahí su Biblia, un cuaderno, un marcador, para que tomemos nota de la palabra de esta mañana. Adelante, leamos el capítulo 3. Dice así: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis que de qué manera sabéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bueno, pues como decía, llegamos al final de esta carta y en esta carta nos da las instrucciones finales el Señor, digo, las finales de esta carta, por supuesto, y el tema primordialmente es cómo debe andar el cristiano, cómo debe andar el creyente mientras espera la llegada del Señor. Recuerden, las dos cartas nos hablan del regreso de Jesucristo, pero nos habla en este punto de cómo debemos andar mientras esperamos la llegada de Él, porque en este capítulo Pablo complementa lo que ya nos ha enseñado en la primera carta y en los dos capítulos anteriores, y agrega la gran importancia que hay en ser diligentes y en ser activos mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, adelanto el versículo 17 de una vez, aunque voy a estar en orden de los versículos, pero adelanto el versículo 17 porque recordarán ustedes que les mencioné que en Tesalónica comenzó a haber una gran inquietud, una gran conmoción, porque pensaron que Jesucristo ya había regresado, que el arrebatamiento de la iglesia ya había sucedido y que ellos se habían quedado. Otros estaban quizás con la preocupación, no, quizás definitivamente con la preocupación acerca de si el arrebatamiento va a suceder, entonces nuestros seres queridos y amigos y hermanos en la fe que ya murieron, entonces ellos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a quedar ahí en la tierra? Para nosotros ese dilema no es tan complicado porque todos los cristianos sabemos que hay resurrección, pero en ese tiempo, en el tiempo
de en Israel, en el tiempo en que Jesús estuvo aquí, en el tiempo de las cartas de Pablo, también había judíos que no creían que había resurrección. Y algunos conversos, aún ya habiéndose entregado a Jesucristo, pues tenían ese atavismo religioso, cultural. Todos ustedes y yo hemos experimentado el hecho de que cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, pues no es que de pronto todo nuestro pensamiento se transforma de un día para otro, sino que vamos aprendiendo, conociendo la palabra y vamos cambiando un montón de ideas que antes teníamos. Así pasaba. Bueno, pero ¿por qué decía del versículo 17? Porque había estado probablemente circulando una carta falsa en el sentido de que estaba como firmada por Pablo, o decían, esta carta es de Pablo, esta carta es de Pablo, y aquí dice que ya vino el Señor Jesús, esta carta es de Pablo, y ya fue el arrebatamiento de la iglesia, y estamos en medio de la gran tribulación, y la iglesia estaba plenamente conmocionada. Por eso, cuando Pablo termina su segunda carta y última para los tesalonicenses, dice lo que hay en el versículo 17, el saludo es de mi propia mano. Ahora, ¿por qué dice el saludo es de mi propia mano y no todo lo demás? Porque es muy probable que fuera Silvano o Timoteo quienes ejercieran de escribanos. Pablo estaba dictando y uno de ellos estaba escribiendo probablemente, pero les dice, a ver, espérenme, déjenme firmar con mi propia mano para que no quepa duda de que es mía la carta. Y entonces por eso dice, el saludo es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de todas mis cartas. Aunque hay otros elementos que también nos ayudan a identificar que se trataba de Pablo, como la manera como saluda, como la manera como va desarrollando su temática. Pero bueno, cierro este paréntesis y vamos al inicio del capítulo 3, cómo debe andar el cristiano mientras espera la venida de Jesús. Y yo creo que el cristiano, todo cristiano debe andar en dos aspectos. Número uno, realmente creyendo que Jesús viene en cualquier momento. Otra vez lo digo, a veces me temo que los cristianos, y me apunto yo primero también, me acuso yo primero, pero a veces me temo que los cristianos creemos tan poquito lo que dice la Biblia, porque no vivimos con la expectativa de que Jesús en cualquier momento podrá venir, en cualquier momento nos podrá tomar por sorpresa. Claro que también por eso estamos estudiando, porque nos muestra señales, nos muestra, Jesús nos fue hablando de qué irá sucediendo, y en la carta a los tesalonicenses nos dice el Espíritu Santo que la gran tribulación y la venida de Jesús por su iglesia no sucederá sin que antes se manifieste el hijo de perdición, el hijo de maldad, el anticristo. Bien, ¿cómo debemos andar? Comprometidos en creer que Dios es real y que Jesucristo vendrá en algún momento, y en creer su palabra y en ponerla en práctica. Ahora, en los primeros 3 versículos, que ya me hizo favor de leer mi esposa, nos muestra que los discípulos de Jesús somos y debemos ser, o debemos ser, gente comprometida, plenamente comprometida. La palabra de Dios nos capacita al creyente para vivir en un mundo de maldad como este, en un mundo lleno de incertidumbre, lleno de egoísmo y lleno de maldad. La Biblia nos establece firmemente para que podamos andar como hijos de Dios en esta tierra, cumpliendo las responsabilidades que como cristianos tenemos, nuestras responsabilidades delante de Jesucristo y representando a Jesucristo. En otra de sus cartas, más adelante, Pablo, más adelante no digo en la escritura, sino más adelante en el tiempo, en otra de sus cartas, Pablo afirma, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, en Efesios 4.
Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Así es como Dios quiere que andemos, y hasta me sorprende cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, al inspirar la Escritura, aún nos ruega, siendo Dios soberano, nos debería ordenar, pero nos dice tiernamente por medio de Pablo en Efesios 4:1, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. La vocación con que fuimos llamados es el llamado de Jesucristo a ser sus discípulos. Un autor que se llama Watchman Nee escribió un libro que se llama La vida cristiana normal. Escribió varios otros, pero en La vida cristiana normal dice, tomen nota por favor, dice que lo normal en la vida del cristiano es vivir por encima de las normas morales de nuestro entorno. Eso es lo normal. Lo que nosotros a veces pensamos como extraordinario, pero dice Watchman Nee, no. Lo normal en la vida del cristiano es vivir por encima de las normas morales de nuestro entorno. Es tener una familia en donde haya amor y armonía. Es ser personas responsables en todos los aspectos. Es vivir como instrumentos de Dios, esperando ver y ser instrumentos para los milagros de Dios. Entonces, los discípulos de Jesucristo somos gente comprometida. Esa es la característica de un cristiano, ser gente comprometida. Y comprometida en muchas áreas, pero aquí nos encontramos el compromiso de orar. Comprometidos para orar. La oración es algo tan maravilloso que es el hecho de que el creyente tiene el privilegio de hablar directamente con nuestro Padre eterno. Ese es el privilegio, poder hablar directamente con nuestro Padre eterno. Es algo que deberíamos practicar solo por eso. A veces no me gusta decir debemos orar, porque pareciera como una responsabilidad, como debemos ir a trabajar, debemos ir a la escuela, pero orar es un privilegio que debiéramos anhelar todos los días. Además, porque orar es lo que sostiene todo lo que hacemos. Cada trabajo, cada obra que se lleve a cabo, lo que sea que hagamos para tener éxito necesita estar respaldado por oración. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora aquí Pablo está pidiéndole a los hermanos amados de Tesalónica, esa iglesia para él entrañable, les está pidiendo que oren por él y por sus compañeros Silvano y Timoteo, para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sin oposición. Les ruego que oren por nosotros para que la palabra del Señor sea glorificada y corra, que la palabra corra sin oposición. En cuanto a la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra, déjenme decirles que cada pastor, cada misionero, cada maestro, para ser usado, necesitamos, para que Dios nos use, necesitamos con mayúscula y con signos de admiración y con negritas, necesitamos personas que estén orando por nosotros, porque también enfrentamos oposición. Los pastores enfrentamos oposición. A veces es una oposición visible, como le sucedía a Pablo, que lo perseguían, que lo encarcelaban, pero principalmente la oposición que enfrentamos los pastores en la actualidad es una oposición invisible, porque ustedes saben que hay una guerra espiritual, una guerra en la que el enemigo enfoca principalmente su ataque contra los pastores. Hay una guerra. En Efesios nos habla de que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y Satanás tiene un enfoque principal contra los pastores por una sencilla razón que el profeta Zacarías expresó. Ahí lo encuentra usted en el capítulo 13 de Zacarías. Dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Entonces,
los pastores enfrentamos una oposición, como les digo, que la mayoría de las veces es invisible, pero es muy real. Si el diablo puede derribar a los pastores, las ovejas de una iglesia se dispersan. Algunas probablemente continuarán yendo a otra iglesia, pero muchas otras se desanimarán, se alejarán y se apartarán del camino del Señor, que es el objetivo de Satanás. Ahora, es importante que oren por nosotros los pastores, como lo dice Pablo, y por los misioneros, y por los maestros de la palabra. Porque como pastores, hermanos amados, aunque tal vez algunos crean lo contrario, el ministerio pastoral no es fácil. Créanme, créannos. El ministerio pastoral no es fácil. Saben, como pastores se pasan muchas pruebas emocionales, donde nuestros sentimientos frecuentemente se ven confrontados, quebrantados. Amamos a las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado pastoral y nos dolemos cuando se duelen y nos entristecemos cuando se llegan a apartar del camino alguna de ellas. El ministerio pastoral no es fácil porque se pasan pruebas también espirituales. Déjenme decirles, no porque seamos pastores, piensen ustedes que nosotros estamos en la cima de la espiritualidad y de la comunión con Dios permanentemente. O que la libramos a lo largo de todo el año. No, nosotros también tenemos luchas espirituales. Tenemos presiones económicas muy fuertes. Y por eso, y digo, hablo de todos los pastores en general. Por eso, al igual que Pablo, les pedimos, amados hermanos, les pedimos por favor que oren por nosotros, porque enfrentamos muchas presiones y no es fácil el ministerio pastoral. Por supuesto, si nos dieran a escoger otra vez y volviéramos a tener 25 años y nos dieran a escoger otra vez a qué dedicar nuestra vida, volveríamos a hacer lo mismo, a ser pastores. No hay... Es una tarea difícil, pero al mismo tiempo no hay para nosotros actividad más hermosa y gratificante que dedicar nuestra vida a servir al Señor. Así es. Entonces los cristianos estamos comprometidos, no solo los pastores, no solo los misioneros, los cristianos estamos comprometidos con Dios y les pedimos a ustedes que oren por nosotros. Pero también estamos comprometidos. Un discípulo de Jesús está comprometido. Tú, como hijo, como hija de Dios y discípulo de Jesucristo, estamos comprometidos a permanecer fieles. Saben, ustedes ya se dieron cuenta a estas alturas de sus vidas que ser fieles a Dios en un mundo tan secularizado y humanista no es tarea fácil, ¿verdad? Y el Señor lo sabe. Por eso el Señor nos afirma y nos guarda del mal. Como lo dice aquí el versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Hermanos, esta es una promesa preciosa de Dios. Toma esa promesa. Guárdala en tu corazón. Escríbela. Ponla donde la puedas ver todos los días. En donde dice que fiel es el Señor. Él nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Y hasta para ponerlo en primera persona, ¿no? Él me fortalecerá, Él me protegerá del maligno. Del maligno. Así es, ponlo en primera persona. Es cierto. Así que, hermanos, no hay excusa para que un cristiano se aleje de Dios y se aleje de la comunión de la iglesia. Porque tiene la oportunidad de estar en comunión con Dios por medio de la oración. Y la promesa
de que Dios te fortalecerá y te protegerá del maligno, para que no caigas en tentación, para que no caigamos en tentación. Eso sí, somos responsables de hacer lo que nos ha sido mandado, como lo dice el versículo 4, si me haces favor de leerlo nuevamente, 4 y 5. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis todo lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, el Señor nos protegerá y nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Pero tenemos la responsabilidad de hacer lo que nos corresponde, lo que nos ha sido mandado, ordenado. En el versículo 4. Que hagamos conforme a lo que hacéis lo que nos ha sido mandado. En esta semana alguien me preguntaba, ¿y cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo saber lo que Dios quiere en cuanto a mí? Es tan sencillo y tan profundo. Para saber cuál es la voluntad de Dios, hay que amar la lectura de la palabra. Hay que leer la palabra y amar leerla, porque en ella, que es palabra viva y eficaz, ella ejerce influencia en nuestra vida. Si nosotros la leemos, entonces ella va a ejercer su influencia en nuestra vida y nos va a mantener apartados del mal. Recordemos que en el capítulo 5, hace 2 o 3 semanas, encontramos y compartí con ustedes 21 mandamientos que tenemos que cumplir. Ahora, el Señor dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Alguien dijo una vez, por ahí tomé la nota, no anoté quién lo dijo, pero me gustó la frase. Y alguien dijo, la Biblia nos mantendrá alejados del pecado, pero el pecado nos mantendrá alejados de la Biblia. Y es una gran verdad. Si amamos la palabra, si la atesoramos en nuestro corazón, la palabra va a influir en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y nos va a mantener alejados del pecado. En cambio, el pecado nos mantendrá alejados de la Biblia. Quien se mantiene en oración, quien estudia la palabra, naturalmente el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo en su espíritu y en su alma, y de su alma brotará el amor a Dios y el amor al prójimo, porque el amor es fruto del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que nosotros nos llenemos de la palabra, amemos la palabra va a ir llenando y el Espíritu Santo va a ir derramando su presencia y brotará el amor de una manera natural como un fruto del Espíritu Santo. Otra de las instrucciones finales y enseñanzas de este capítulo 3 es que los discípulos de Jesús trabajan diligentemente, no son gente ociosa. Cuando Pablo llegaba por primera vez a una ciudad, cada vez que Pablo llegaba por primera vez a una ciudad para establecer un grupo, para iniciar una iglesia, él era muy cuidadoso en no buscar a alguien a quien cargarle la mano, por así decirlo, sino que él y los que lo acompañaban eran muy cuidadosos en pagar sus propios gastos. Él no llegaba con un hotel ya previamente contratado, con un coche rentado, él no llegaba con los viáticos pagados por los anfitriones que lo invitaban. Él llegaba y era muy cuidadoso de pagar sus propios gastos, y es lo que él le menciona a los hermanos de Tesalónica cuando les dice que cuando estuvimos allá con ustedes, nosotros les dimos ejemplo de que trabajando diligentemente no fuimos carga para nadie. Ahora, sí es importante también aclarar que cuando ya estaba establecida una iglesia y él los visitaba por segunda o por tercera vez o más ocasiones, entonces sí recibía él
sostenimiento de parte de ellos, él recibía las ofrendas de las iglesias. Por ejemplo, les puedo citar primera a los Corintios 6:2, en donde Pablo dice, cada primer día de la semana, 16:2, primera a los Corintios, ya está ahí en la pantalla, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahí Pablo mantiene el principio de diezmar, porque habla proporcionalmente. Según haya prosperado, entonces diezme al Señor, diezme con el corazón, cada uno ponga aparte algo. Aquí al abrir este paréntesis, de verdad, les digo algo que es bien importante. Muchas veces solemos algunos mejor dicho, repartir lo que necesitamos y gastamos y hacemos, y de pronto ya, y esto es lo que sobró, es mi diezmo. Hermanos, el diezmo no es lo que sobró. El diezmo es la 10ª parte de lo que Dios nos da. Y al primer día de la semana, dice, póngalo aparte. Es decir, no es cuestión de que llegamos el domingo a la iglesia y empezamos a buscar las moneditas en la bolsa y le decimos a la esposa, a ver cuánto traes. No, ya lo apartamos, ya lo llevamos. Por eso en las iglesias cristianas hay la costumbre de tener sobres para llevar a la casa y en la casa poner aparte algo. Ahí les puedo decir que desde el principio de nuestro matrimonio, esta mujer a mí me enseñó a hacer eso. Siempre, cada ocasión, desde el principio del matrimonio. Porque yo solía ser así, yo solía sacar al final algo y al final muchas veces decía, ay Señor, perdóname, no pude. Pero ¿sabes qué? Cuando entendemos que Dios nos da a administrar el 90% de todo lo que nos da, y a Él le corresponde el 10%. Si Él ve la fidelidad, Él hace que nuestro 90% sea muy bien administrado y no nos falte nada. Y mi esposa desde la primer quincena de matrimonio de inmediato me dijo, nuestro diezmo. Y siempre ha sido esa la costumbre. Bueno, en segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, y solo cito estos dos pasajes porque voy a continuar con el capítulo que estamos estudiando. Pero también Pablo dice en el capítulo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, curiosamente muchos de nosotros, y yo me confieso entre ellos, como que nuestra mirada siempre cae en la segunda parte, ¿verdad? En la primera parte, cada uno dé como propuso en su corazón. Bueno, yo propuse dar bien poquito, no, yo propuse dar un poquito más. Y pocas veces nos fijamos en la segunda parte, donde dice, porque Dios ama al dador alegre. Hace algún tiempo, ya casi 2 años, y todavía ahora volvemos a la reunión dominical en vivo. Ahora decimos la reunión presencial, esa palabra nunca se nos había ocurrido decirla antes. Una palabra nueva. Una palabra nueva. Pero hace tiempo, ustedes, hermanos de Manantial de Gracia, recordarán que cuando íbamos al momento de entregar las ofrendas, había diferentes personas que toman ese momento para orar, y no faltaba quien decía, vengamos alegres, a ver quién está contento, vamos a ofrendar, porque justo entregar el diezmo y la ofrenda es un acto de alegría. Dios ama al dador alegre. Bueno. Y de adoración. Y de adoración, por supuesto. Dios ama al dador alegre. Bueno, entonces, como les decía, Pablo aquí, estoy en el tema de que los discípulos trabajan diligentemente. Pablo les dice, cuando yo llegué por primera vez con ustedes, les dimos ejemplo de que no fuimos carga para ninguno, sino que trabajando con nuestras manos, nosotros nos sostuvimos. Ahora, el problema que había en la iglesia, y por el que Pablo les recuerda eso, es que algunos estaban llevando a un extremo muy equivocado su estar esperando el regreso de Jesús.
Algunos estaban llevando su espera de la segunda venida de Jesús al extremo de que ya no estaban trabajando, ya habían abandonado su tierra, si eran agricultores, su taller, si eran zapateros, ya habían abandonado sus labores del hogar, los pescadores, en fin, algunos de ellos, no todos, pero estaban abandonando su trabajo y se estaban dedicando a la pura contemplación religiosa. Empezaron a tener como una actitud monástica. Y Pablo no solamente quiere corregir eso, sino quiere evitar que otros imiten esa conducta reprobable. Dios no quiere que nosotros lo esperemos en actitud monástica, que estemos solamente contemplando y sin hacer nada. Y como después de todo, finalmente tenemos que comer, tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar los gastos, pues entonces con esa actitud monástica después estar buscando a ver quién nos da para eso. Y Pablo dice, no, eso es una actitud reprobable. Llega al punto de lo que dice el versículo 10, porque también cuando estábamos voy a cambiar para la letra más grande. En el versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, sencillo, que tampoco coma. En el reino de Dios no hay lugar para ninis. En el reino y en la iglesia de Dios, cada uno es responsable y diligente. Todos esperamos el regreso de Jesús, pero esperándolo debemos seguir siendo diligentes, productivos, trabajadores, y el que se niegue a hacer eso, pues simplemente que no coma. ¿Saben? Porque ser responsable y ser diligente, aparte de proveer para nuestras necesidades, pero también es una manera de evangelizar. Quiero decirles que seamos diligentes, esforzados y trabajadores en lo que estemos, en lo que hagamos. En este tiempo, la mayoría de nosotros somos empleados de alguien o somos, si tenemos la fortuna, si quien tiene la fortuna, bueno, no fortuna, no, yo creo que no es fortuna. Simplemente quien tiene la actividad comercial, por ejemplo, que tiene un negocio, pues finalmente es responsable frente a sus clientes o frente a sus proveedores o frente a las personas que trabajan para usted. Quien trabaja en una empresa, quien trabaja en el gobierno, somos responsables de lo que nos es asignado y tenemos que ser responsables y diligentes y buenos trabajadores, porque también esa es una manera de evangelizar, dando buen testimonio. Imagínense ustedes que alguien diga, ese es cristiano, pero es un flojonazo. Esa es cristiana, pero es la que siempre llega tarde y todo el tiempo está metiendo permisos falsos. Imagínense qué testimonio. Ese es cristiano, pero no me paga. Soy su proveedor, pero ya llevo 3 facturas que no me paga. Soy su empleado y no me ha pagado. Fíjense nada más. O cuando llegan a decir, ay, no vayas con él porque es cristiano y no te va a ir bien. Exactamente. No cumple, pena, ¿no? ¿Verdad? Se encarga un trabajo y no lo cumple. Ser cristiano nos hace responsables y diligentes, simplemente para tener nuestro sustento, pero también porque, como digo y subrayo, es una manera de evangelizar, porque nuestro buen testimonio respalda lo que decimos cuando compartimos el evangelio. Marcamos la diferencia. Así es. Los discípulos de Jesús entonces son diligentes y, como dices, marcamos la diferencia. Pero en tercer lugar, los discípulos de Jesús no se cansan de hacer el bien. Versículo 13. No se cansen de hacer el bien, así simplemente. Esto Jesús lo dejó muy claro cuando narró la parábola del buen samaritano, ¿recuerdan ustedes? Con la parábola del buen samaritano, Jesús ilustró las actitudes religiosas y estériles del sacerdote y del levita.
Recuerden, había un hombre que era judío inclusive. Caminó, iba por cierto camino, lo asaltaron unos violentos asaltantes y no solo lo asaltaron, sino que le dieron una golpiza de tal manera que lo creyeron muerto. Probablemente esa era su intención. Y dice ahí dejándolo por muerto. Y seguramente aquel hombre, pues gimiendo y como pudo, intentaba incorporarse, pero no podía. Y pasó por ahí un sacerdote, lo miró y siguió su camino porque él tenía cosas espirituales muy importantes que atender. Después pasó por ahí un levita y lo miró y tal vez dijo, me hubiera gustado ayudarle, pero se me hace tarde. Y se siguió. Tuvieron más interés en cumplir con sus rituales que en mostrar misericordia por el moribundo, víctima de los asaltantes violentos. Hasta que Jesús dice, y pasó un samaritano. Cuando un día les comparta ampliamente la parábola del buen samaritano, veremos que eso fue también algo así como la gente que ustedes más desprecian es la gente más bondadosa, porque los judíos despreciaban a los samaritanos. Y entonces pasó aquel samaritano y es el que ayudó. Y Jesús dejó muy claro eso, que el cristiano, el discípulo de Jesús, no se cansa de hacer el bien. Son tantas las maneras en que podemos hacer el bien, como necesidades identifiquemos en cada momento por donde vayamos. El cristiano no puede portarse religioso y hacer de la vista gorda para no llevar a práctica el amor y la compasión. El cristiano tiene que estar atento a las necesidades, no solo a las necesidades de su hogar, eso es obvio. No hacemos nada maravilloso cuando proveemos para las necesidades de nuestro hogar, para las necesidades de nuestros padres, aunque ya seamos adultos, y principalmente si lo somos, si nuestros padres son ancianos. Proveer para sus necesidades, claro, pero ¿qué hacemos extraordinario? Eso es lo mínimo que se espera de nosotros. Hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien a quien lo necesita. Ir extendiendo nuestro círculo más allá de la familia. Ver por las necesidades de los miembros de la iglesia también. Como lo hemos dicho ya en otros muchos momentos a través de estos 2 años, será tan necesario y serás tan útil cuando un día levantes el teléfono y llames a las personas de la iglesia para saber si alguien tiene necesidad. Y cuando la tenga, corre a ayudar. Pero por todas partes donde vayas, en donde te encuentres, la persona que está a tu lado en el escritorio y tiene una necesidad en tu trabajo, la persona que te encuentras en el camino, no nos cansemos de hacer el bien. Esas son las maneras. Hay tantas maneras. Algunos pensamos, bueno, un día yo quisiera dejar mi trabajo y ser misionero e irme al fin del mundo a predicar el evangelio. Está bien, si Dios te llama, hazlo. Pero mientras tanto, hay tantas maneras de hacer el bien como necesidades identificamos en cada momento. Recuerden lo que dice Efesios 2:10. Dios nos creó de nuevo en Jesús para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios nos creó y nos recreó, nos dio una nueva vida para que llevemos a cabo las buenas obras que Él preparó desde tiempo atrás. Así que el discípulo de Jesús no debe cansarse de hacer el bien, aunque a veces parezca como que de nada sirve en este mundo donde cada quien se rasca con sus propias uñas. El mismo Pablo más adelante diría a los Gálatas, no se cansen pues de hacer el bien, porque a su tiempo segarán si no desmayan.
Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ahora llegamos a la despedida de la carta, en los capítulos 14 en adelante. Ahora la despedida comienza con una amonestación. Versículos 14 y 15, por favor, amor. Hay una amonestación allí al inicio, con la que inicia ya el proceso de despedirse. 14 y 15. Sí. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Creo que a muchas personas nos gusta, me incluyo, pensar que todo en la Biblia solamente es amor, todo en la Biblia solo son palabras de te prometo que te va a ir bien, de prosperidad, pero no es cierto. La verdad es que la palabra de Dios nos confronta y es fuerte, nos amonesta. Y en este caso amonesta diciendo que aquellos que no obedezcan lo que está escrito, no hay que juntarse con ellos. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo va a ser tan duro? Sí, así lo dice. Bueno, un dicho mexicano reza, el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice. No se junten con él. ¿Saben? Desde siempre ha habido y seguirá habiendo quienes o engañan deliberadamente o se autoengañan. Y entonces, pareciendo que son cristianos, no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Ese es un asunto muy delicado. Quien no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios o engaña a los demás, yo no sé con qué fin, para que crean que es cristiano, o se está autoengañando. Y Dios nos ordena que con quien se comporta así, no nos juntemos, fíjense. Ahora, atención con esto. Dios no dice que nos volvamos religiosos y espantados y que no nos juntemos con los que no son cristianos. Lean bien. No dice no se junten con los que no son cristianos, porque entonces ¿a quién le compartiríamos la palabra de Dios? Por supuesto, no nos dice que al juntarnos con los no cristianos hagamos también toda clase de cosas indebidas. De algunos, no todos los que no son cristianos son, pero hay personas que hacen cosas indebidas. Bueno, no es el caso. Pero otra vez, aquí no nos está diciendo sean religiosos estrechos de mente y no se junten con nadie que no sea cristiano. No, lo que nos está diciendo es no se junten con quien diciéndose cristiano no obedece la palabra de Dios. Porque no juntarnos con los no cristianos y ser espantados y religiosos, eso es una soberbia condenable también. Pero, otra vez lo digo, pero con los cristianos rebeldes y desobedientes a Dios, no debemos juntarnos en sus rebeldías, no debemos juntarnos en sus actitudes rebeldes. En otras palabras, en sus chismecitos o en sus murmuraciones, esas acusaciones mordaces y tantas maneras en que una persona, cuando no obedece a Dios, cae en tantas cosas. No debemos juntarnos con los cristianos rebeldes y desobedientes. No debemos juntarnos en sus rebeldías, sino que dice aquí que les llamemos la atención. Dice, no se junten con ellos, sino señálenlo para que se avergüence. Tenemos que llamar su atención, exhortarles, y si en verdad son cristianos, habrá de darles vergüenza y tendrán que rectificar su actitud.
Ahora, si no son cristianos y solo aparentan ser cristianos, pues les va a valer. Van a ser indiferentes. Sí. Pero el Señor dice, entonces no te juntes con él. Bueno, y de ahí pasa Pablo, ahora sí, a la despedida. Y dice, versículo 16 y 18, que los voy a juntar. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Siempre me gusta algunos pasajes, leerlos y compartirlos para ustedes, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Hermanos amados, todos los que están oyendo este mensaje, yo tomo estas palabras y las hago mías para decirles, y ahora, que el mismo Señor de la paz les dé paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con ustedes, hermanos amados y amigos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Señor, yo te pido, en el nombre de tu amado Jesucristo, mi Señor, y tu Hijo, que tú le des a todos los que están escuchando este mensaje, a todos los que están viendo este video, no importa si lo hacen hoy por la tarde o el martes o dentro de 3 o 4 meses, a quien tú, Señor, le permitas escuchar estas palabras. Yo te pido, Padre amado, que tú les des paz en todo momento y en cada situación. Bendice a todos tus hijos, Señor, y dales paz en estos difíciles tiempos, en donde se ha perdido tanto la paz, la tranquilidad. Pero gracias, porque tú eres el Dios de paz, que nos das paz aún en medio de una prolongada pandemia, o aún en medio de que la inflación mundial se está desencadenando, aún en medio de tantas y tantas cosas. Tú eres el Dios de paz que da paz. Dale paz a quien tenga algún enfermo en su hogar. Dale paz a quien esté preocupado porque alguien de su familia está enfermo. Dale paz a los enfermos. Abrázales en sus camas, que puedan sentir la tranquilidad de que tú estás con ellos. Gracias, Señor, porque tú eres Dios de paz. Y te pido que tu gracia sea con todos ellos y con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.